Sí, seguimos en especial domingo. Estamos con Guido Giana. Él es una de las víctimas en la toma de Guernica y la justicia está investigando dirigentes o en todo caso especuladores que armaron de la toma de Guernica su propio negocio. ¿Eso ha sido? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que esta toma y muchas de las que ocurren en el conurbano, y más en este momento, dejan al desnudo el uso y abuso de distintas organizaciones o distintas personas que abusan de las personas con necesidades. Y lo vi yo en primera persona cuando utilizaban a esas personas en predios que los delimitaban y después los vendían. Conocí gente que compró esos predios, esos lotes los compró a algunos, dígase, políticos de acá del presidente Perón, y eso es lo que el fiscal Juan Cruz con Damián Corta están investigando en este momento. Yo sé que hay una investigación en curso, porque de esa manera fue como que arrancó la toma, ¿sí? Arrancó de una manera muy organizada, avanzando sobre primero 30 hectáreas, después sobre 100 hectáreas, y trató todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, marcando la agenda y evitando que el Estado en su conjunto ingrese a hablar y a contarle a las personas damnificadas con necesidades reales lo que el Estado tenía para ofrecer. Afortunadamente se hizo justicia, las víctimas, que la verdad que son los dueños de los predios, mi familia, yo, los vecinos del presidente Perón que todos los fines de semana tenían y toda la semana tenían miedo de abandonar sus casas para que no se los usurpen, muchísimos hechos de violencia en los barrios aledaños, San Martín, Villa Numancia. Por suerte se acató lo que había dictaminado la justicia y se realizó un desalojo, y la verdad es que el pero muy buen trabajo de la policía, no solo el día del desalojo, sino los 100 días anteriores, custodiando el predio, aguantándose todas las cosas que estos violentos les decían, les tiraban, y eso lo viví yo en carne propia. Guido, buenas tardes. Retomo esto que vos mencionabas, ¿no? Ese día, vos estabas ahí, ¿cómo fue ese día, ¿no? En el cual se desalojó Guernica. La verdad que este desalojo, este lanzamiento, que es el término jurídico, ya había tenido dos prórrogas anteriores, se estaba planificando hacia un tiempo largo ya por parte del Ministerio de Seguridad. El 70% del operativo arrancó acá en mi casa, Mira. con, sin lugar a dudas, más de 3.000 efectivos que pasaron por acá. A las 4:30 de la mañana se cortó la luz, no solo del predio usurpado, porque como yo venía contando, estaban colgados de la luz, por lo tanto era muy, pero muy peligroso para la policía que iba a ingresar, entonces cortaron la luz de casi todo Presidente Perón, Mira. y 4:30 de la mañana los efectivos empezaron a marchar hacia el lugar del desalojo, Y comenzó que en es tu acá casa unos esto. dos. Sí, Mira. porque mi casa está al costado, entonces desde el campo entraron hacia el predio, Ajá. y después entraron desde el otro lado, que es una ruta, pero, pero el desalojo, hicieron un operativo cerrojo que arrancaron desde los dos costados. Obviamente fue en el momento que aclaró el fiscal Juan Cruz Condomía Corte, y los otros dos fiscales dieron la orden de avanzar, y bueno, y avanzó la policía con un profesionalismo que yo no me lo voy a olvidar nunca, porque lo que viví fue absoluto profesionalismo. También vi como personas que abandonaban las casillas de manera muy pacífica, y también vi otras personas que al abandonarlas las prendían fuego, esas imágenes que ustedes están viendo. Cuando ellos abandonaban las casillas las prendían fuego y adentro había garrafas, esas garrafas explotaban, eran bombas, Ah, un peligro. pero la verdad es, sí, un peligro. También lo que vi, y esto era muy grave, habían puesto estacas en los arroyos que circulaban en la toma. Vi como un policía cayó al arroyo y se clavó una estaca, Uf. y lo asistieron inmediatamente. Entonces no se lo esperaban, porque el desalojo no se lo esperaban para ese día, pero sí estaban preparados con miguelitos, algunas armas medio carcelarias, Mm. pero por suerte no pasó a mayores, Y y a bueno, el nivel desalojo se pudo realizar. Y a nivel Sí. personal, ¿cómo viviste vos ese momento? Digo, porque es sorprendente imaginarse en tu propio territorio a los policías preparándose para un operativo que fue gigante, ¿no? Digo, realmente en términos personales, ¿cómo viviste vos ese momento a la madrugada? Yo hacía días ya, recién estos últimos días pude conciliar el sueño de buena manera. Yo hacía días que ya no dormía,
mucha ansiedad para que ocurra, porque ya habían habido varias prórrogas. La verdad que tanto a mí como a mi familia la policía nos ha tratado muy, pero muy bien, todo con muchísimo respeto. Yo puse a disposición toda mi casa para que puedan planificar el operativo. Fue algo que nunca uno en su vida ve, porque el que no está en contacto con la fuerza no ve el despliegue. eh, Claro. y lo viví con adrenalina, porque es así. Y cuando Mm. baja la adrenalina, hoy fui a recorrer la toma de nuevo para ver que ahora el campo ese ya se lo restituyeron a sus legítimos poseedores. Eh, y bueno, y ahora estoy un poco más tranquilo. Tanto yo como Sí. toda mi familia estamos mucho más tranquilos. Guido, de paso aprovecho para contar la crónica judicial. Hubo 37 detenidos, ya no quedan detenidos. El lunes, mañana, el fiscal Condomiel Corta, el juez es Martín Miguel Rizo, empiezan a tomar indagatorias a los detenidos. Los delitos van desde la usurpación, resistencia a la autoridad, abuso, violencia. 4 personas se quisieron instalar este fin de semana, fueron sacados, pero hay dos procesados por hacer negocios con estas personas que tienen necesidad habitacional. Sobre eso quiero tu mirada, Guido, porque esto es lo preocupante cuando escuchamos la voz de Grabois, cuando vemos las tomas en Villa Mascardi y en otros puntos de la Argentina, vemos algunos dirigentes utilizando la necesidad de otros que no tienen casa o no tienen dónde vivir. Mira, Hugo, yo lo dije desde el primer momento. Yo lo que comenté siempre era que lo que yo veía, y lo veía en primera persona, era delimitación de terrenos para luego venderlo. Lo denuncié el primer día, porque creo que uno de los detenidos fue apenas inició la toma, que se vendían los terrenos por redes sociales. Y también lo que veía, y lo he dicho hasta en varios medios públicos, era una toma fantasma que eh, por las noches la deshabitaban y venían durante el día. Y la realidad es que cuando la toma, en la mitad de la toma, hace unos 45 días, vi muchísima violencia, enfrentamientos a los tiros. Entonces, si era gente con necesidad real, no era porque exista esa cantidad de violencia, era porque había algún tipo de negocio detrás. Mm. Porque la violencia, los tiros, los enfrentamientos, las corridas, es porque hay un negocio o político o económico. En eso uno tiene que ser claro. Y lo que uno tiene que dejar en claro es que hay que asistir realmente a quienes son víctimas de todo esto. No solo a los dueños de los predios, a los vecinos, a mi familia, a mí, sino a todas esas personas que tenían una necesidad y estaban dentro de la toma. Ustedes entiendan que todos aquellos que nos querían marcar la agenda todo el tiempo no le permitían al Estado entrar a censar. Eso es grave, porque el Estado no podía saber quiénes tenían una necesidad real. Hubo un momento que quisieron entrar, no se lo permitieron. Por suerte la justicia está avanzando sobre esas investigaciones, está avanzando sobre cómo se inició la toma. Yo sé que hay una investigación ya bastante avanzada, perdón la reiteración, en este sentido. Se sabe quiénes fueron las personas que lo iniciaron. Y bueno, por suerte en algún momento vamos a descubrir cómo empezó todo. Es decir, que había personas que efectivamente están necesitadas, pero vos querés decir que la mayoría, digamos, eran personas que tenían otro tipo de intereses más allá de... y que no había una necesidad real. Yo digo que las personas que tenían una necesidad real, el Estado las pudo asistir, Ujú. ¿sí? Pero había una gran cantidad de personas que organizaron todo y hacían uso y abuso de la pobreza. Y eso es lo que yo vi. Claro. Y eso es lo que yo viví. Porque nadie, nadie en su... La verdad es que tenés que estar... Fueron acarreados porque el 70% de la toma estaba en un bañado, Sí. ¿sí? Tenés que estar en una situación realmente desesperante para llevar a tus hijos a un lugar donde el 80% del tiempo estaba inundado. Entonces, la Guido, verdad es que, sí. te quiero agregar, acaba de llegar una comunicación del Frente de Izquierda que mañana convoca a la legislatura a varias organizaciones y dice, le respondemos a Bernie y al gobierno en relación con la toma de Guernica. Esto me parece que no está terminado e insistimos que Larroque, respondiendo al Ministerio de Desarrollo y Hábitat, no pudo lograr un acuerdo con parte de la dirigencia que promovió esta usurpación y tampoco
calmó a quienes les ofrecieron incluso los 50.000 o las 6 cuotas de 50.000 desde el gobierno bonaerense. Digo, ¿esto no está terminado? ¿Esto te preocupa, Guido? La verdad es que hoy la toma en su conjunto está fuertemente custodiada por la policía. Evidentemente la policía tiene información que uno no tiene, porque la custodia que hoy tiene la toma, yo no la vi ni en el momento que la toma estaba en curso. Claro. Hoy la toma está fuertemente custodiada. Imagino que es una custodia o preventiva. No, yo no sé, es información que yo no tengo. Lo que yo sí sé es que estos mismos que querían que el Estado no entre y querían plantear su propia agenda, habían cortado el diálogo, cortaron el diálogo con la mesa interministerial y por eso mismo se llevó a cabo el lanzamiento. Porque la idea era que exista un desalojo sin la fuerza. Pero cuando se cortó el diálogo, el mismo ministro lo dijo, hay personas que no tienen ganas de dialogar, se había cortado el diálogo y no volvieron a pedir ningún tipo de prórroga. ¿Hay miedo de que eventualmente vuelva a haber otra toma en esos territorios? Sí, la verdad que sí. En esto yo me estoy enterando en este momento y lo estoy atando con la cantidad de policías que hay. La verdad que sí. Uno empieza a tener miedo si esto vuelve a suceder. Yo lo viví muy de cerca cómo iban avanzando dentro de la toma y cuando avanzaron sobre mi casa. Hace 10 días yo tuve 10 personas a 50 metros de mi casa que vinieron a explorar. Afortunadamente lo sacamos con la policía. ¿A Pero explorar? ¿Qué significa? vinieron a explorar, los pudimos desalojar con la policía, pero cuando les consultamos qué estaban haciendo, dijeron, estamos explorando, no dice propiedad privada. La realidad es que hay un alambrado Es como un está grupo de delimitando mi avanzada, casa. Guido, que va haciendo esto. Pasaba en el sur, en Mascardi, nos contaban las víctimas de las usurpaciones que hacen eso. Mandan primero un grupo para observar, incluso algunos mandan familias para que no los puedan tocar, la fuerza de seguridad. Los utilizan, digo, son usados. Esta es la cuestión de fondo, ¿no? Sí, sin duda, por eso mismo yo siempre insisto y lo voy a seguir diciendo. Cada cosa que ocurra voy a hacer la denuncia pertinente para darle las herramientas a la justicia Claro. y a la policía para que pueda actuar. Porque entendamos que es lo más importante. No es hacer una zanja, porque eso es volver al medioevo. Hay un Estado de Derecho que funcionó y funcionó muy bien. Y también funcionó muy bien la fuerza de seguridad realizando un desalojo pacífico. Y en todo el proceso, ¿no? Los 100 días en donde la fuerza de seguridad aguantó absolutamente todo y esperaron al día del desalojo para poder retirar a las personas que estaban cometiendo un delito. Guido, te agradecemos muchísimo por este contacto, ¿eh? Gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Igualmente, entonces Guido Giana, quien hablaba con nosotros. La tenemos del otro lado también a Marcela Campagnoli, diputada nacional, porque